Consejos de Millonarios, por Arturo Rodríguez. Capítulo 19. Millonarios de la nada. Alrededor del mundo existen muchas historias sobre aquellos que han llegado a tener innumerables fortunas. Todos las han alcanzado de distintas maneras. En algunos casos sufrieron la más absoluta pobreza antes de llegar a ser millonarios. Otros tuvieron empleos variados antes de tener activos valorados en millones de dólares. Y es muy común el pensar que los actuales multimillonarios son lo que son porque provenían de familias pudientes o por haber heredado los negocios de sus padres. Pero en la actualidad, salvo puntuales excepciones, la lista Forbes está llena de ejemplos de magnates que no provienen de familias ricas. Es decir, estuvieron en pobreza, mientras otros hicieron experiencia y dinero de trabajo en trabajo. A continuación, te mencionaré algunos ejemplos de estos hombres y mujeres que tenían en su mente el mismo pensamiento y en sus corazones el mismo sentimiento, llegar a ser millonarios en algún momento de su vida. Su determinación, objetivos de vida y esfuerzos los llevaron a ser lo exitosos que son ahora. La suerte es el resultado de cuando se cruza el conocimiento con la oportunidad. Manuel Rodríguez García, empresario mexicano. Esta es la historia de alguien que empezó desde cero, sin que nadie lo apoyara económica ni estratégicamente, pero con determinación para lograr lo que se proponía. Él ha llegado a ser mucho más de lo soñado. En los años 50, en un pueblito llamado Los Ramones, en el estado de Nuevo León, vivía una familia de clase muy humilde, que se dedicaba a la venta de puercos, chivas, borregos, ropa y todo lo que se pudiera comercializar en ese pequeño lugar. Hasta trueques de dinero se hacían y, mayormente, se intercambiaban algunas chivas por puercos o puercos por pacas de algodón. La madre de ellos era una mujer con energía de emprendedora y decisión de superación increíble. Ella era quien obligaba a todos sus hijos a valerse por sí mismos desde muy jóvenes. Allí crecía un joven, que era el menor de 5 hermanos, de los cuales los primeros 4 no tuvieron la oportunidad de ir a la universidad, solo a la primaria, y uno de ellos logró una corta carrera técnica. Ante este gris panorama, los hermanos mayores optaron por respaldar al menor, a fin de que pudiera ir a estudiar a la ciudad de Monterrey. Con la invitación de unos amigos de vivir en una casita muy limitada, donde había muchas carencias, poca comida, ningún lujo, solo lo necesario para vivir, este joven empezó la secundaria, preparatoria y terminó luego la universidad. A duras penas sus hermanos pudieron con los gastos de semestres, libros y comidas. No era nada fácil para su familia, pero este joven lo valoró en gran manera y supo apreciar el esfuerzo de ellos, respondiendo con altas calificaciones. Al terminar la universidad, consiguió un empleo en una fábrica de zapatos en el área de producción, pues se había graduado como ingeniero químico, aunque el sueldo era muy modesto. Al tiempo, se trasladó al estado de Guanajuato con otro empleo mejor pagado y después se especializó en pieles y productos similares, ya que nunca dejó de actualizarse en la materia. Ya se estaba preparando para las oportunidades. Estaba convencido de que siendo solo un empleado, muy difícilmente se convertiría en millonario. Sabía que tenía que intentar algo que resolviese el problema de alguien, o más bien, de muchos. Después de cientos de intentos, que al principio parecían broma cuando él los contaba, y tal vez hasta algunos se burlaron de sus ideas, seguía insistiendo en que debía encontrar la solución para hacer algo nuevo. Sin embargo, seguía en proyectos nada más, debido a que no prosperaban sus ideas. En los años 80 había un producto para pintar pieles, zapatos o artículos de vinil, que era muy tóxico y el cual producía efectos de entorpecimiento mental en las personas que lo inhalaban, por lo que en la mayoría de los zapatos los usaban bajo propio riesgo. Pensó que había que inventar una pintura que no fuese tóxica y pudiera obtenerse en muchos colores. Esto, además de que cualquiera lo pudiese usar sin mucha complicación, lavable y principalmente que no tuviera efectos nocivos. Pensó en una pintura de bajo costo y que tuviera el poder de teñir piel o vinil. Era mucho pedir. Debía de tener demasiadas cualidades y eso complicaba el que fuera un producto económico. Al principio, solo cumplía con algunas características y después de muchos intentos, perfeccionó el producto, al grado de alcanzar la meta de cumplir con todos los requerimientos que debía de tener. Pero, ¿cómo vender algo que nadie conoce? ¿Y cómo cambiar la manera de pensar de los consumidores
que han usado un producto por muchos años, sin haber otras alternativas, sin dinero para una campaña publicitaria, ni siquiera para poner un anuncio en el periódico, y además continuar con su empleo actual de vuelta en Monterrey, pues dependía económicamente de ese empleo para sostener a su familia. Al finalizar su jornada laboral, se iba a un pequeño cuarto que uno de sus hermanos le prestó para hacer sus primeros experimentos y prácticas, en forma rudimentaria, en un bote de unos 200 litros y con un palo de escoba como agitador, hacía la mezcla. Luego, con unos pequeños botecitos y unas etiquetas muy sencillas, empezó a empacar el novedoso producto que nadie había visto nunca. Él solo preparaba, empacaba, etiquetaba, guardaba en pequeñas cajas que distribuía en un auto viejo. Usaba la cajuela del auto para guardar el producto y la distribución la llevaba a cabo por la noche, pues no podía descuidar su trabajo durante el día. Sus clientes eran pequeñas farmacias, boneterías, tienditas de la esquina y talleres de zapatos. De estos negocios venían sus primeros ingresos. Tuve la oportunidad de ver mucho de esta historia, pues el lugar donde yo trabajaba en ese entonces se encontraba de frente al pequeño cuartito donde él hacía estas preparaciones de manera solitaria. El producto era de tal aceptación que no necesitó publicidad para venderse. Los consumidores, al encontrarse tan satisfechos, se encargaron de la estrategia de ventas, siendo la de boca en boca. Al tiempo de este arduo trabajo, hubo la necesidad de buscar un lugar más grande para poner una pequeña oficina y una bodega para la preparación y el almacenamiento. Después, él ya no compraba los botes de plástico, sino que se compró la maquinaria para fabricarlos y las etiquetas también. Así, sucesivamente, se fueron cambiando los patrones de eficiencia. Los grandes almacenes pusieron atención en dicho producto, el cual se empezó a distribuir a nivel nacional y se ha reconocido en todo el país. Sus ventas se multiplicaron y actualmente es el producto más vendido de su clase. Pinturas Filadelfia. Con el invento de un solo producto, este hombre ha logrado una fortuna de varios millones de dólares en México y en el extranjero. Su nombre es Manuel Rodríguez García, a quien admiro y respeto, no solo por sus logros, sino por la virtud que muchos millonarios nunca alcanzan, la sencillez y la humildad. Hernán Garza Díaz, empresario mexicano. Hace un tiempo conocí a un joven que en un principio no lo identifiqué como un gran empresario, por su sencillez y humildad, pero al tiempo de irlo conociendo más y más, me fui dando cuenta que es un hombre de gran talento y preparación que lo han llevado a destacar en varias áreas en el norte del país, como la de bienes y raíces, minería, inversiones, sector turístico, entre otras. Desde los 17 años, se vio en la necesidad de costear sus estudios y su carrera de licenciado en agronegocios en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Inició trabajando en el negocio de ventas de frutas con su hermana, posteriormente fue encargado de un car wash y después él mismo realizaba el negocio de venta de máquinas lavadoras y de importación. Siguió en el negocio de las discotecas como accionista, ya que siempre ha pensado que no hay que dejar de invertir todo lo que se gana. Continuó con el desarrollo de una compañía de vivienda turística y urbana, contando con proyectos de gran magnitud. En el camino al éxito, surgió una enfermedad que casi le quita la vida y de hecho lo daban ya por muerto. Un milagro ocurrió e hizo un pacto con Dios de serle fiel y de ayudar a los más necesitados a alcanzar sus sueños y la convicción de dar y se os dará. El asegurar que esto trae riqueza interior y felicidad incomparable, seguro es que lo ha llevado a alcanzar todas sus metas. Siempre recomienda perseverancia, tenacidad, enamorarte de tu proyecto, tomar riesgos y preparación para estar listo para cuando lleguen las oportunidades, además de estar siempre preparado para las crisis económicas. Un tiempo vivió en Arkansas, en los Estados Unidos, con el fin de estudiar inglés y de prepararse. Gracias a ello, también continuamente realiza negocios con empresas extranjeras. Hernán comenta que tuvo la fortuna de tener excelentes mentores, como Alberto Santos, Jaime Macedo y José María Garza Ponce, además de su padre, Hernán Garza Chavarría, lo cual considera que la experiencia de ellos fue crucial para hacer grandes negocios. Cabe destacar sus cargos en diferentes instituciones de beneficencia, como consejero del Instituto Nuevo Amanecer AC, Música para el Corazón AC, en el cual se da tratamiento a niños con cáncer, y codirector de los comedores y centros de capacitación a migrantes Nuevo Corazón AC.
Jan Koum, cofundador de WhatsApp. A los 16 años, llegó desde Ucrania a los Estados Unidos y su familia vivió durante mucho tiempo de las subvenciones y caridad del gobierno norteamericano, haciendo uso incluso de los cupones de alimentos. Tras una vida más amarga que dulce, Koum, junto con Brian Acton, cofundador de WhatsApp, pusieron en marcha la aplicación de mensajería que llegó a tener 450 millones de usuarios y recientemente ha sido adquirida por el gigante Facebook. Él firmó el papeleo para el acuerdo con Facebook en la puerta de la Oficina de Asistencia Social, en la cual alguna vez consiguió cupones de alimentos. Esto, que parecía una pequeña idea, fue vendida por 19,000 millones de dólares. Lo más común es encontrar en los actuales millonarios a personas que intentaron salir de la pobreza a toda costa. Hay cientos de casos, como por ejemplo Ralph Lauren, el diseñador, que pasó de ser un oficinista a tener más de 7,000 millones de dólares en activos. El actor Daniel Craig, el cual se vio obligado a dormir en las bancas de un parque al tener 0.07 centavos en su cuenta bancaria. Oprah Whitney, empresaria y conductora de televisión. Esta superestrella y magnate de los medios no necesita presentación, pero es fácil olvidar que la reina de los talk shows tuvo un comienzo muy humilde. Winfrey nació en 1954 de una madre soltera adolescente en las zonas rurales de Mississippi. Sus primeros años involucraron numerosas dificultades, incluyendo abuso sexual y un embarazo a los 14 años. El bebé, que era prematuro, no sobrevivió. La inteligencia y las habilidades de comunicación de Winfrey brillaron a una edad temprana. Ella se inició en la radio cuando era adolescente y luego obtuvo su propio programa de televisión a los 32 años de edad. Condujo The Oprah Whitney Show durante 25 años. Más tarde, fungió como presidenta ejecutiva de la red nombrada en su honor Oprah Whitney Network, la cual se encuentra disponible en 80 millones de hogares. Su fortuna está estimada en 1.500 millones de dólares. Jeff Bezos, CEO de Amazon. El presidente ejecutivo de Amazon mostró aptitudes para la mecánica cuando era un bebé. Al tratar de desarmar su propia cuna, se enfocó a la construcción durante casi toda su vida. Su gigante minorista en línea hoy vale miles de millones de dólares. Bezos trabajó en McDonald's durante un verano cuando era un adolescente. Para el año siguiente se le había metido el gusanito de emprender y comenzó un campamento de verano para niños que querían aprender acerca de ciencia. Cobró $600 a cada uno de los 6 niños del vecindario que se inscribieron. Y aunque ahora es un multimillonario, Bezos trabajó duro cuando era niño en el rancho de su abuelo, colocando tuberías, vacunando al ganado y preparando molinos de viento, de acuerdo con una entrevista que le da al Seattle Times. Roberto González Barrera, CEO de Gruma. Al entrar en la primaria, Roberto trabajó como ilustrador de zapatos. A los 11 años, dejó la escuela y comenzó a trabajar en una tienda de abarrotes que su padre tenía en el municipio de Cerralbo, Nuevo León, donde vendían productos lácteos. Más tarde, González Barrera trabajó en Pemex como conductor de una planta en Veracruz. Fue durante este tiempo que se asoció con una pequeña plantación de coco. Fue un gran negocio, pero después de 2 años y de haber contraído la malaria, regresó a su ciudad natal con 200,000 pesos obtenidos en el negocio de la plantación de coco. Luego, decidió asociarse con su padre en el negocio familiar y desarrollaron nuevos proyectos. En 1948, después de convencer a su padre, compraron un molino de maíz por 75,000 pesos y lo llevaron a Cerralbo, donde comenzó lo que hoy es Maseca, empresa mundialmente famosa que fabrica y comercializa harina de maíz. Para poner en marcha este negocio, tuvieron que vender la totalidad de sus otros negocios. Y cuando se les acabó el dinero, un amigo que habían conocido en Cerralbo, el general Bonifacio Salinas Leal, entonces gobernador de Nuevo León, les prestó dinero a cambio de algunas de las acciones de la compañía que años más tarde se las vendería de nuevo a ellos. Así comenzó una larga relación con los políticos, motivo por el cual recibió varias críticas. Nunca tuvo una educación formal. Fue bracero, bolero, chofer, entre otros empleos. Sin embargo, llegó a ser el presidente de Banorte. Persiste. Ni siquiera un martillo hunde el clavo en el primer intento.